tendremos que encontrar la solución general de esta ecuación diferencial. Vemos que es de segundo orden porque trae la segunda derivada y es homogénea porque el lado derecho de la igualdad es 0. Entonces, ahí pues para encontrar la solución general debemos de generar o recordar la propuesta que satisface este tipo de ecuaciones diferenciales, que es de segundo orden, homogénea con coeficientes constantes. Los coeficientes constantes son los coeficientes que les acompañan a la x y a las derivadas. Entonces vemos que es x, esto es igual a Euler a la RT. Bueno, aquí cabe mencionar que la variable dependiente es la letra x, mientras que la variable independiente es la letra t. Bueno, aquí vemos que es la variable dependiente y aquí es la independiente. Por lo tanto, la r es una constante, es un término independiente. En resumen, x depende de t. Aquí, para esta propuesta, la tenemos que sustituir a nuestra ecuación diferencial. Pero no solamente la propuesta, sino también la primera y la segunda derivada. Pero en este caso vemos que solamente se va a sustituir la x y la segunda derivada de esta propuesta. Entonces, para llegar a la segunda derivada de esa propuesta tenemos que pues generar obviamente la primera derivada. Tendremos que recordar que esto se tiene que derivar con respecto a nuestra variable independiente, en este caso t. Tenemos que derivar Euler a la RT con respecto a t. Entonces tendremos que recordar la derivada de Euler. Cuando tenemos la derivada con respecto a θ de Euler elevado a una función generalizada g de θ, pues simplemente la g de θ es el exponente de Euler, la función generalizada. Entonces simplemente como fórmula es derivar ese exponente de Euler por Euler elevado a la g de θ. Entonces la g de θ nos representa RT. Obviamente se va a derivar con respecto a t, no con respecto a θ. ¿Sí? Entonces ahí tendremos que derivar RT con respecto a t y eso nos va a generar la g' de θ. ¿Sí? Bueno, si tenemos que derivar RT con respecto a t, ya asegurando que la r es una constante y ya sabiendo que la derivada de t con respecto a t nos da 1, entonces nos da r. R es la derivada de RT con respecto a t, que es la g' de θ. Entonces, x', esto es igual a r multiplicado por Euler a la RT. La r, pues, es el resultado de la derivada del exponente de Euler. Eso es lo que nos representa la g' de θ multiplicado por Euler a la g de θ. Entonces, ya obtuvimos la x'. Pero no queremos precisamente la primera derivada, sino la segunda. Pero para tener la segunda, es necesario obtener la primera. Bueno, aquí en este caso, ahora sí, ya vamos a proceder a encontrar la segunda derivada. Asegurando que la r es una constante, cuando queremos derivar una constante por una función, la constante la dejamos quieta, ¿sí? Y ahí todo eso multiplicado por, tendremos que derivar Euler a la RT nuevamente. Obviamente aquí es derivar el exponente de Euler, que eso nos da r, lo estamos derivando con respecto a t, pues esa r pues es básicamente de esto otra vez, ¿sí? Multiplicado por Euler a la RT, pues se utiliza el mismo modelo que es este para derivar nuevamente Euler a la RT. Es decir que para obtener la segunda derivada ya tenemos que obtener la primera y ya dejamos quieta la r y esta es la derivada de esto, que es básicamente lo que regresamos hasta acá, ¿no? Y ahora sí, esto lo podemos simplificar y decimos que r por r nos da r cuadrada. Entonces x', esto es igual a r cuadrada Euler a la RT. Ya obtuvimos la propuesta, así como la primera y la segunda derivadas. En resumen, generamos la propuesta, así como obtuvimos la primera y segunda derivadas de esta propuesta. Entonces tenemos que sustituir esas expresiones en nuestra ecuación diferencial original, en nuestro ejercicio. Vemos que solamente se va a sustituir la propuesta, así como la segunda derivada. Entonces, continuándolo por acá, pues vamos a obtener que x', que es r cuadrada Euler a la RT, menos 64 veces x, que es Euler a la RT. Todo esto es igual a 0. Obviamente el objetivo es, lo principal, obtener el polinomio característico.
Obviamente para obtener ese polinomio ya debemos de recordar esta propuesta y así como derivar una y dos veces. Y así sustituirlas en nuestra ecuación diferencial. Entonces el polinomio característico debe de tener términos de R. Entonces aquí vemos que ya sustituimos la segunda y la propuesta, bueno, la segunda derivada de la propuesta a nuestra ecuación diferencial, aquí lo tenemos. Vamos a factorizar Euler a la RT, que es factor común. Entonces decimos que Euler a la RT será multiplicado por, si vamos a extraer Euler a la RT de este término, su factor restante es R cuadrada. Y si vamos a extraer Euler a la RT de este segundo término, su factor restante es menos 64. Cerrando paréntesis, todo esto es igual a 0. Entonces, si esto multiplico por esto, nos da esto. Y si esto lo multiplico por esto, nos da esto. Ahí se aplicó la propiedad distributiva de la multiplicación, por lo tanto, la factorización es correcta. Esto implica que tenemos que deshacernos de Euler a la RT. Entonces vemos que este está multiplicado por este binomio. Lo vamos a pasar a dividir. Entonces vamos a solamente a despejar ese binomio, por lo cual ese será nuestro polinomio característico. Entonces decimos que R cuadrada menos 64, esto es igual a 0 sobre Euler a la RT. 0 entre algo nos da 0. Entonces tendremos que R cuadrada menos 64, esto es igual a 0. Y nosotros generamos lo que es el polinomio característico. Acabamos de obtener el polinomio característico. Entonces a partir de ello tendremos que sacarle las raíces de R. En este caso vemos que el grado, el máximo grado, nos va a determinar cuántos valores de R tenemos que sacar. Como es de grado 2, entonces tenemos que sacar 2 valores de R. Esto ustedes lo pueden hacer mediante chicharronera o fórmula general. También lo pueden hacer por factorización por diferencia de cuadrados perfectos. Pero también se puede hacer de otra forma. Como es un binomio, es decir, de dos términos, lo podemos hacer por los despejes. En este caso tendremos que despejar R cuadrada. Entonces vemos que R cuadrada, esto es igual a 64. Porque este número está negativo, se pasa al otro lado como positivo. Por lo tanto, está restando, se pasa al otro lado a sumar. Entonces aquí ya despejamos la R cuadrada y ahora tenemos que despejar R. Pero aquí tenemos que recordar que esto es índice par, o bueno, en este caso potencia par. Al otro lado se va a pasar como radical. Es decir que con este modelo tendremos como tuviéramos A a la N, esto es igual a B, queremos despejar A. Entonces la potencia al otro lado se pasa como radical. Es decir que A, esto es igual a la raíz enésima de B. En este caso la N nos representa la potencia. Como es potencia 2, entonces al otro lado se va a pasar como radical 2, es decir, raíz cuadrada. Pero como eso es un binomio igual a 0, y como es índice par o potencia par, además de que se pasa a raíz cuadrada, va a tener dos soluciones de R. Es decir, R1,2, raíz 1,2. Esto se pone el más menos, la raíz cuadrada, obviamente con este modelo, de 64. ¿Por qué más o menos? Porque en ese caso, cuando sean exclusivamente potencias pares, potencia 2, potencia 4, potencia 6, etc., se tienen que poner el más menos. Si fuera impar, es decir, radical, bueno, en este caso potencia 1, potencia 3, potencia 5, no se le aplica el más menos. O en este caso también se le llama el conjugado. Bueno, entonces ya despejamos esta parte de las raíces 1 y 2. Vamos a resolver la raíz cuadrada de 64, que eso nos da 8. Entonces tendremos como raíz 1,2, esto es igual a más menos 8. El 8 es el resultado de la raíz cuadrada de 64. Entonces, ahora sí, vamos a hacer la separación de las raíces 1 y 2 en raíz 1 y raíz 2. La raíz 1 generalmente es positiva y la raíz 2 generalmente es negativa. Entonces ahí vamos a tener que la raíz 1 es igual a más 8 o simplemente 8 y la raíz 2 es menos 8. Entonces nosotros ya tuvimos esas dos raíces y pues ahí tendremos que recordar que existen tres tipos de raíces. Raíces reales diferentes, raíces reales repetidas o iguales y las raíces imaginarias conjugadas o también complejas. Bueno, en este caso vemos que son raíces reales diferentes.
aunque tienen el mismo coeficiente, tienen diferente signo. Por eso son raíces reales diferentes. Y ahora, como ya obtuvimos las raíces de acuerdo a su tipo, ahí ya vamos a determinar la solución general. En resumen, hemos obtenido el polinomio característico, así como las raíces de este polinomio. Entonces, con estas raíces vamos a determinar la solución general. Para el caso de las raíces reales diferentes es esta. Bueno, ya sabiendo que la x es la variable dependiente, bueno, esto es igual a C1, constante 1, multiplicado por Euler elevado a la raíz 1, multiplicado por nuestra variable independiente que es la letra t. Todo esto más C2, Euler elevado a la raíz 2t. Entonces simplemente vamos a sustituir las raíces, mientras que las C1 y C2 son constantes arbitrarias. Por lo tanto, la solución general que va a satisfacer esta ecuación diferencial es C1, Euler elevado a la raíz 1, que es 8, entonces es 8t. Todo esto más C2 por Euler elevado a la raíz 2 es menos 8 multiplicado por t. Y con esto nosotros ya obtuvimos la solución general. Y con esto terminamos el ejercicio.